estamos. Escucha, no nos podemos fiar de las encuestas. Mi amigo ha llamado 200 personas de 2 a 4 de la madrugada y el 99% le ha dicho que va a ganar su puta madre. Y ni siquiera se presenta. Hoy traemos a dos personas nuevas. Luego explicamos por qué, en breve. En este caso son Emilio. Muy buenas. Y el compañero Alberto. Muy buenas. Vamos a dejar que se presenten los dos compañeros y además vamos a explicar quiénes son después de que se presenten, por ir dándole chicha, por ir dando espacio. ¿Quién quiere empezar? ¿Emilio, Alberto, alguno de vosotros? Empiezo yo mismo. Pues adelante. Muy buenas, ya habéis visto mi nombre, Emilio, mi nombre. Soy de aquí de Huelva. Me dedico a los entrenamientos desde hace más de 12 años. Soy entrenador y además tengo mi propio centro aquí en la propia capital. Y poquito más. Soy una persona que desde bien pequeño siempre ha estado muy preocupado o muy inquieto con el panorama actual y pasado en la política. Y fue encontraros a vosotros y sentí que encontré un salvavidas. Por eso estoy aquí. Muchas gracias, Emilio, muchas gracias. ¿Y tú, Alberto? Pues yo soy de Granada y, vamos, he estado aquí gran parte de mi vida. También he estado en otros sitios como Zaragoza, Aranjuez y demás. Y me dedico al tema de la ciberseguridad, en concreto estoy en Telefónica. Y a nivel político es verdad que al final siempre he estado pendiente de, pues, de noticias, de las distintas situaciones. Sí es verdad que a nivel personal suelo ser bastante crítico, entonces pues los distintos partidos siempre acababa sacándole a todos esto no tiene sentido, esto por aquí no, y ha llegado un punto en el cual me he dado cuenta que lo que yo considero que de verdad puede ayudar, puede aportar y puede mejorar la situación es una iniciativa como esta. Y al final, pues eso, me he ido involucrando de distintas maneras y todo lo que se pueda hacer por eso, por ayudar ya no solo a uno mismo en ese sentido, sino a toda la gente que tenga esta oportunidad, pues adelante. Y claro, para la gente que no lo sepa todavía, que no lo haya adivinado, ¿por qué hemos traído a Alberto y a Emilio? Pues porque Alberto y Emilio son unas personas voluntarias, igual que el resto, que nos han ayudado en la campaña de Andalucía, pero que en este caso además son los que van encabezando las listas por Huelva y por Granada de escaños en blanco. Y los hemos traído para recalcaros, como hemos dicho siempre, que al final esta organización la levanta la gente voluntaria, la levanta la gente con buena fe, sin ambición de poder ni nada, y que puede ser un día tú, un día tu primo, o cualquier persona en general que tenga buena voluntad y que tenga pues firmes compromisos de dejar el escaño vacío. En este caso han venido a Emilio y Alberto, que se los vuelvo a agradecer, reitero mi agradecimiento, que han subido, que han venido aquí, pues a pasar unos pocos minutos para que los veáis, para que veáis que son reales, que se pueden tocar y que existen, que no son un fantasma, como a veces se dice. Y además también pues para preguntarles un poco cómo fue la primera vez, porque yo entiendo que ellos son inquietos, que son críticos, que han tenido pues como casi todos aquí un vaivén ideológico o político de las formaciones a lo largo de su vida, a lo largo de su carrera. Pero ¿qué fue el momento, ese punto de quiebre, ¿vale?, que los movió a decir, pues mira, voy a querer colaborar con Escaños en Blanco? Empiezo con Emilio, por ejemplo. ¿Cuál fue tu momento? Perfecto. Pues el momento en el que os conocí fue el mismo día en el que os escribí, básicamente. Y fue a través de una entrevista a Juan Sotibar. Yo creo que de esa entrevista mucha gente os conoció y entre ellos me encuentro yo. Y la verdad que yo me encontraba y me encuentro en un momento actual en el que además estamos en unas semanas muy, muy caóticas porque tenemos juicios por todos lados y desde todos lados. Y me encontraba en un punto, en un dilema en el que decía,
quiero participar, quiero ser partícipe con mi voto, pero es que no hay ningún partido al que yo pueda depositarle mi confianza. Ni veía en ningún partido que tuviese yo la opción, tras ser elegido, si es que lo eran, de un cambio real. Porque la realidad, desde que yo llevo estando pendiente de la política, es que es lo mismo. Hay un turnismo, se van turnando, pero la corrupción es la misma. Y fue ver la entrevista y dije, yo con el voto no me quiero quedar, yo quiero escribirle, agradecerles el proyecto y que tengan aquí una mano para lo que haga falta. Y dicho y hecho, aquí estamos. Muchas gracias, Emilio. La verdad es que al final el proyecto se levanta por gente como tú, y yo lo digo mucho, yo lo recalco, que aunque no lo parezca, esa ayuda, ese escribir, ese decir, oye, cuenta conmigo, suma mucho más que estar peleándose en redes con otras personas o en el ámbito ideológico. Y tú, Alberto, ¿qué fue el momento, para que la gente lo sepa? ¿Cuál fue ese momento que te movió a decir, pues mira, voy a colaborar más y todo? Voy incluso a pertenecer a una lista de un partido político, que se dice pronto, pero a veces da respeto, ¿no? Sí, sí, vamos, ya te lo digo, nada más por el hecho de cuando recojas la firma, comentar a la gente, el respeto, de luego, es que todo lo que sea firmar, involucrarte a ese nivel, es brutal. Y yo, en mi caso, pues me pasó algo también con Emilio, de que fue prácticamente desde que os conocí ya me quise involucrar. Yo creo que sobre todo porque me llamó mucho la atención y fue pues una iniciativa que no me imaginaba que podía haber algo tan bueno y que por desgracia esté tan poco conocido. Y además la forma de conocer fue un poco rara, pero yo creo que poco común. Pero fue justamente la anterior andaluza, buscando información sobre el voto en blanco. Y casualmente lo que aparece en Google es escaño en blanco. Digo, ¿y esto? ¿Qué es esto? Y pues metiéndome en la página, mirando, viendo pues, distinta información, y al final escribiendo en la propia página, en los contactos y demás, para decir que me interesaba y demás, y poco a poco pues y haciendo cosillas y demás, y la verdad que vamos, encantado de que Google nos haya unido. Bueno, Google solo no, también ha sido el espíritu curioso, innovador, de búsqueda de soluciones, de búsqueda de alternativas, de no quedarse quieto, el que nos ha unido, y ese espíritu ha sido el tuyo, Alberto, no Google. Gracias. No te quites mérito. Pues, a ver, yo creo que aquí en Andalucía tenemos una situación peculiar con respecto a otras comunidades y que nos puede incluso beneficiar a nosotros. Y es que después de muchos años de gobierno del PSOE, por puro desgaste cayó. Y el voto de castigo fue a parar, bajo mi opinión, al PP. Y se ha mantenido ahí en una especie de calma en la que aquí quizás en Andalucía no hay tantos conflictos políticos, que no quita que luego la gestión que haya por detrás sea igual de pésima que la que había antes. Pero sí que como las aguas están ciertamente templadas por esa mayoría que tiene el PP, pues estamos ahí un poco en esa situación. Pero sí que es cierto que desde que os conocí y estoy en las listas y demás, y lo estoy hablando con mucha gente, podría decir, claro, desde mi perspectiva, que la mayoría de personas con las que yo hablo descubren este proyecto y están entusiasmados y ilusionados en poder votar. Porque si se vota a quien se está votando, en gran parte ya no es por ideología, sino por conformismo con la situación actual. ¿Y tú, Alberto? Pues yo creo, voy un poco igual que Emilio. Yo creo que en sí es muy importante recalcar esa parte de un gobierno socialista durante tantos años en Andalucía, y que al final la gente acaba todavía teniendo muy cerca, pues al final de tanto tiempo acaban saliendo muchos casos de corrupción, muchas
ineficiencia y demás, entonces todavía están muy cerca y la gente todavía lo tiene presente. Pero yo, vamos, como si tuviese que predecir en unos años, si siguiese la tendencia del PP, pues sería justamente al contrario. Lo que se tendría muy cerca es todos los escándalos y cosas que han sacado el PP y se acabaría volviendo al otro lado en un bipartidismo continuo en el cual lo que lo hace girar es la falta de memoria a largo plazo. ¿Qué problemas específicos de Andalucía creéis que quedan invisibilizados con el sistema actual? Pues yo creo que el que tenemos en el resto de España. Creo que no hay grandes diferencias, quizás con ciertas particularidades, como pasa aquí con el sistema sanitario y las listas de espera, que aquí, pues, digamos que el problema lo traíamos de antes y no en los últimos tiempos, pero más allá de eso, pues, los mismos problemas que tenemos en el resto de España, el tema de la vivienda, el tema del paro, sobre todo juvenil, la brecha que se está creando entre los jóvenes y ya los adultos de más 40, 45, que cada vez se están ensanchando más. Y en líneas generales no hay gran diferencia, salvo pues quizás el tema de la sanidad, que es por donde están tirando todos los partidos que no están en el gobierno. ¿Y tú, Alberto, ves algún problema más propio de Andalucía? ¿También la sanidad? ¿Alguno más local de Granada? Sí, a ver, bueno, en Granada sí es verdad que es un poco es una ciudad que yo le diría como que tiene dos caras. Por un lado, durante lo que sería el año escolar, prácticamente Granada es gente de estudiante que no es de Granada. Y a lo mejor durante el verano, vacaciones y demás, es la gente que vive en Granada, que es muy poca. Porque la mayoría vive en las metrópolis. Entonces, sí es verdad que Granada es un caso también un poco específico. Pero yo creo así, a nivel de toda Andalucía, el tema de cómo se gestiona el turismo y la agricultura, yo creo que son cosas que a lo mejor son un poquito más importantes que a lo mejor en todo el resto de España, aunque también tiene mucha importancia en todo el resto de España. Pero yo creo que eso, del tema de cómo se gestiona la agricultura y a la hora de también cómo se gestiona el turismo y también relacionado un poco con la vivienda y del estilo, yo creo que son cosas que tienen todos los partidos demasiados intereses por detrás de no cambiar o no mejorar esos aspectos y al final es una constante que todo el mundo en todos esos campos van cada vez peor y les cuesta encontrar soluciones. Vale, y ahora la pregunta del millón. Si llegaseis a tener suficientemente fuerza para ser decisivos, ¿seguiríais dejando los escaños vacíos o cambiaríais de estrategia? Yo creo que, desde luego, la estrategia habría que mantenerla hasta que tuviésemos un cambio de paradigma. Y para ello queda mucho trabajo por delante. Tenemos que hacer muy visible el descontento que hay en la gran mayoría de la población y hasta que no empiecen a ver los que están ahí sentados, no empezarán a cambiar cosas. Y aún así habrá que ver hasta qué punto somos nosotros los legítimos para tomar esa decisión, que nosotros estamos aquí, yo con todo el orgullo lo digo, para renunciar al escaño si en algún momento fuese elegido. Y más allá de ahí, ya se irá viendo, pero es que vivo tan desilusionado que hasta que no empecemos a dejar la mitad del Parlamento vacío, no creo yo que consigamos nada. Y se agarrarán a la otra mitad. Sí, se agarrarán. Alberto, ¿tú qué dirías? ¿Tú tendrías un cambio de opinión como el de nuestro presidente o cómo sería? No, yo creo que por lo menos para mí, a nivel personal, el hecho de prometer algo es algo que hay que cumplir. Pues si no, no tiene sentido la palabra prometer. Entonces, si te comprometes a una cosa, de luego tienes que cumplirlo. Y si quieres cambiar de opinión, en tu caso, coges, te presentas de nuevo con otra idea, otras promesas y luego que te voten para eso. Pero yo desde luego, vamos, no cambiaría de opinión y ya a nivel personal yo creo que
aunque, vamos, aunque sea la mitad, no, aunque sea entero, si hace falta, yo aún así sigo vaciando, porque al final es lo que se necesita, una medida de presión para que los partidos se den cuenta de todas las cosas que no están haciendo bien. Claro, y aquí ya para no molestaros más, como veo que no hay muchas preguntas relacionadas más con vosotros, con Andalucía, hay otras, pero no tienen que ver con Andalucía, sino con otras regiones específicos. Entonces, por lo que he entendido, vosotros os comprometéis a dejar el escaño vacío, pase lo que pase, si se consigue suficientes votos en Granada y Huelva. Por supuesto. Si hace falta, bajo notario. ¿Y tú, Alberto? Sí, pase lo que pase, eso se va a hacer. Aquí Pues- han preguntado de cómo podemos aportar este proyecto. No sé si querrán responder los nuevos integrantes. Pues mira, si queréis, yo por mi parte fue, después de la entrevista, estuve viendo algunos vídeos más por YouTube, pero busqué por Instagram, que es uno de los canales típicos actualmente, y desde ahí mismo escribir. O sea que canales tenéis muchos a los que atender y pueden escribir por cualquiera de ellos. Sí, y yo como persona bichada y que enterada de organización, también si queréis colaborar directamente, yo os animo a entrar en la página web de Escaños en Blanco, rellenar formulario de contacto de quiero colaborar, quiero ir en listas, y si además queréis colaborar extra, pues o a través de TikTok o a través de Twitter o a través del móvil, o incluso mandar un correo a comunicación@escanos.org y allí os responderemos con la mayor brevedad posible. A los Dicho que esto- nos sigan en YouTube, que se suscriban, que toquen a la campanita, que compartan. En YouTube es muy importante comentar para que suba el algoritmo y todo esto. Vale, pues el comentario tiene que tener 5 palabras. O sea que si alguien, por favor, nos quiere poner un comentario que no sea hola, buenas tardes, que sea, por ejemplo, hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes a todos. Más fácil. Gracias. Todos, todas Gracias y a todes. Y ya te metes 3 palabras más. 5 palabras. Vale. 5 palabras.